El día de hoy, pues fin de semana, estamos hablando acerca de cómo saber si uno es portador asintomático del coronavirus. Y como dijimos al inicio del programa, está con nosotros el doctor César Munaico. Bienvenido, doctor, al programa. Gracias por estar con nosotros en Salud y Bienestar. Usted pues es parte del Centro Nacional de Epidemiología del MINSA y nos está brindando un momento de su tiempo. Sabemos que usted está bastante ocupado, pero queremos saber, doctor, acerca de los pacientes asintomáticos, si uno es portador y qué consecuencias puede traer para también nuestra familia. Doctor, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, esta enfermedad, el COVID-19, tiene un espectro clínico muy amplio y dentro de ese espectro clínico amplio tenemos que un porcentaje importante, entre 30 a 40% de las personas que se infectan son asintomáticas. Y de eso, del 60% hay un grupo que tiene síntomas leves y moderados y un 5% de ellos se van a hospitalizar. Entonces, en este grupo que son asintomáticos, a veces es difícil saber si tienen o no la enfermedad, a menos que tenga eh, eh, haya tenido contacto con alguien, ¿no?, ya infectado, o alguien de su familia, y en ese momento poder decidir tomarse el examen. Entonces, por eso es importante que, y lo que se recomienda, es que las medidas sean universales, ¿no? Como no podemos saber si somos asintomáticos o no, entonces para evitar eso es importante seguir las medidas preventivas, usar la mascarilla, ¿no?, mantener el distanciamiento y el lavado de manos frecuente o el uso de alcohol gel o alcohol. Entonces, eso es lo más importante. Doctor, o sea que realmente no podemos saber si somos portadores asintomáticos de alguna forma, porque simplemente sería la evaluación a través de la prueba, tanto rápida o como molecular. Así es, o sea, lo que si uno, por ejemplo, tiene, conoce que ha tenido contacto con una persona que positiva con COVID y ha tenido el contacto muy cercano, entonces lo que puede hacer es buscar, ¿no?, hacerse la prueba para ver si es que se ha infectado o no. Hay algunas personas que pueden desarrollar síntomas, pero otras personas no desarrollan síntomas. Pero aquí un punto importante. Si yo he tenido contacto con alguien que está infectado, lo primero que tengo que hacer es guardar cuarentena y tratar en ese momento de avisar a mis familiares y buscar también hacerme la prueba para poder descartar o no si estoy infectado. Pero no esperar a hacerse la prueba para poder tomar alguna acción. Y eso es lo importante. Cuando nos demoramos, ya toda la familia se puede infectar. Ujú. Doctor, usted me hablaba al inicio del programa acerca del porcentaje de personas asintomáticas. ¿Podría repetirnos, por favor, este número de personas asintomáticas que tenemos actualmente? Y si esto ha incrementado en este último mes donde se ha levantado la cuarentena. Sí, bueno, la vigilancia epidemiológica que nos da información sobre esta enfermedad, más o menos de todas las personas que son tamizadas, entre el 30 al 40% son asintomáticas. Y hemos hecho el estudio de prevalencia a nivel de Lima y Callao, y ahí se ha encontrado que de todas las personas que han salido positivas a prueba rápida o prueba molecular, aproximadamente un 50% han sido asintomáticos, o sea, no han sabido que se han infectado. Entonces ese es un punto importante. Hay muchas personas que son asintomáticas y los asintomáticos también pueden contagiar. En ese sentido se tiene que mantener las medidas preventivas en todo momento sin bajar la guardia para evitar contagiarse o contagiar a otras personas. De preguntas a través de las redes, ¿no? Y también nos pregunta, ¿el paciente asintomático tiene la misma carga viral de contagio que el paciente que tiene síntomas? Bueno, en realidad el paciente asintomático también contagia, obviamente tiene menor carga viral que las personas que sí tienen síntomas, pero con esa carga viral mucho menor también puede contagiar, ¿no? Y también depende de varios factores, depende si estamos tan cerca de esa persona, si no usamos mascarilla.
Por eso en todo momento hay que mantener las medidas preventivas. Así conozcamos a las personas, inclusive cuando vayamos a visitar a familiares que se encuentran en otras casas, ¿no? Con ellos también tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas a pesar de que, entre comillas, sabemos que no tienen, que no están infectados, ¿no? O suponemos nosotros eso, para poder este, eh, garantizar nuestra seguridad y no infectarnos. Ujú. Doctor, ¿cómo nosotros estamos conduciéndonos en la curva del COVID en estos últimos 30 días? Bien, el país ahorita tiene tres escenarios. El primer escenario son las regiones donde se inició tempranamente la pandemia, como es Lima, el norte del país, ¿no? Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y después Ucayali y Loreto. Bueno, en estas regiones, en la mayor parte de ellas está disminuyendo, ¿no? Tanto el número de casos como el número de hospitalizados, así como el número de fallecidos. Pero en Lima particularmente, si bien es cierto, había una disminución, esa disminución no ha continuado porque sabemos que ahora hay muchas personas en la calle, ¿no? Hay menos restricción. Y otro punto importante que quiero remarcar es que evitar estar visitando a otras personas. O si los visitamos, ya sean familiares o amigos, hay que continuar manteniendo las medidas preventivas. Porque ya estamos documentando de que en estas visitas a familiares o amigos cercanos es donde se ha incrementado la transmisión. Ujú. Doctor, ¿tiene alguna relevancia el grupo etario, la población que tiene un mayor número de contagios de COVID, personas tantos con síntomas o sin síntomas, en la prevalencia, ¿no? Sí, Hombres, mujeres. bien, siempre hay una mayor diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres generalmente son más afectados que las mujeres. Por otro lado, los niños tienen menos síntomas, ¿no? Que los adultos. Los adultos presentan más síntomas, pero ya ha salido un estudio, acaba de salir un estudio recientemente que se ha publicado el día de ayer o hoy, donde dice que si bien es cierto los niños en general son asintomáticos o tienen pocos síntomas, tienen una alta carga viral y que pueden ser transmisores importantes de esta enfermedad. Entonces es un punto importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a los niños. Interesante, doctor, ¿no? Porque a veces los padres de familia, pues, podemos decir, como es niño, no le va a pasar nada, ¿no? Pero usted ahora nos está indicando y remarcando que tienen una alta carga de contagio los niños que pueden ser asintomáticos del COVID-19. Así es, y pueden contagiar fácilmente. Por eso que los niños, por ejemplo, para otras enfermedades como influenza, son transmisores importantes, ¿no? Y ellos son los que generalmente llevan la enfermedad a sus otros familiares, ¿no? Y ahí se pueden enfermar nuestro abuelito o algún familiar que tenga una comorbilidad y se puede complicar. Entonces es importante, ¿no? El rol de los niños que ahora ya se está demostrando que si bien es cierto, la mayor parte presenta pocos síntomas, son asintomáticos, pueden transmitir mucho más o tienen mucha mayor carga viral para poder transmitir que los adultos inclusive. Ya saben, atención a los padres de familia, por favor, a cuidar a sus hijos, a cuidar a los niños, porque no por ser pequeños no significa que puedan tener una carga viral baja, sino al contrario, ¿no? Son ellos los que pueden transmitir más fácilmente el COVID-19. Doctor Munaico, nos pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ahora, como usted dice, ya un mes después de levantada la cuarentena, pues muchas familias se quieren reencontrar, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a visitar a mis familiares, a mis padres, a otra casa, y nos damos un abrazo y ambos tenemos mascarillas? ¿Hay un riesgo de contagio? ¿No hay un riesgo de contagio? Bueno, el riesgo de contagio está. Lo más importante es tratar de mantener la distancia, ¿no? Bueno, el saludo ahora tiene que ser un saludo al estilo japonés o asiático o con el codo. Ujú. Igual tratar de evitar el acercamiento, ¿no? Y también se debe usar mascarilla. Siempre hay un riesgo cuando estamos muy cerca entre, las personas. Entonces es importante tratar de mantener esa distancia y el uso de mascarilla es clave cuando vayamos a visitar a un otro familiar.
Si es que no es necesario que vayamos a visitarlo, podemos usar las redes, el Zoom, podemos usar el Skype, ¿no? Tratar de evitar visitarse porque todavía tenemos un número importante de personas que están transmitiendo la enfermedad en el país. Ujú. Vamos a agradecer a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que siempre están pendientes del programa, a todas ellas que nos indican algunas preguntas pues para conocer mejor acerca de la sintomatología del COVID-19. Doctor, nos preguntan también, ¿en casa debo utilizar la mascarilla? Nos dicen porque ya que tengo a mi hijo que 3 días a la semana sale a trabajar, y entonces no sé si debo utilizar o no la mascarilla en casa con mis demás familiares. Sí, bueno, es importante ahí hacer una evaluación de los riesgos o la exposición que tiene el familiar que sale a trabajar. La persona que sale a trabajar Ujú. tiene mayor riesgo que la persona que está en su casa. Entonces siempre es importante mantener la distancia, por ejemplo. Y si la persona trabaja en un lugar donde hay muchas personas o donde hay mucho mayor riesgo de contagiarse, ¿no? Porque es un lugar muy pequeño, muy conglomerado, tenemos que tratar de mantener el distanciamiento y si es que sospechamos que hemos tenido un contacto de riesgo, ¿no? Usar la mascarilla en todo momento. Entonces depende mucho del riesgo que hay a los cuales uno se expone. Pero si yo no salgo de mi casa, estoy con mis familiares, trabajo remotamente, ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero si hay personas que empiezan a Ujú. salir a trabajar fuera, eso implica un riesgo. Entonces ahí hay que tomar las medidas y tratar en todo lo posible de mantener la distancia, ¿no? Eh, en todo momento, si es que alguien empieza a tener un problema respiratorio, usar mascarilla. Ujú. Doctor, nos preguntan también si he sido un paciente asintomático. Nos dice, ¿puedo volver a contagiarme del COVID con síntomas? Bien, la Interesante la pregunta, reinfección doctor. todavía, así es, muy bien, la reinfección todavía está en discusión. Eh, eh, Todavía no se ha documentado casos de reinfección, ¿no? Pero lo que sucede es que para que uno no se reinfecte, uno tiene que, el cuerpo de la persona tiene que generar anticuerpos protectores que van a evitar que yo me infecte de nuevo. Pero lo que se ha visto con este virus es que estos anticuerpos de las personas que se han infectado, ¿no? En las personas que han sido asintomáticas se pierden mucho más rápido que en las personas que tienen síntomas. Entonces ya hay estudios que dicen eso. Por otro lado, también hay otros que dicen que aparte de que se pierden los anticuerpos, nosotros en nuestro sistema inmune tenemos dos tipos de defensa. Uno son los anticuerpos y otros son los linfocitos, ¿no? Que nos protegen también. Entonces todavía no está claro bien si es que tenemos inmunidad duradera. Pero lo más importante es, para no volverse a reinfectar, si es que hay la posibilidad, es a pesar de que yo me he infectado, ya estoy curado, ya no tengo ningún síntoma y pasé mis días de cuarentena, debo continuar con las medidas preventivas, ¿no? Porque todavía no se Ujú. sabe si es que nos vamos a poder volver a reinfectar o no. De frente a eso, mejor seguimos cuidando. Así es, doctor, porque muchos pueden decir, bueno, ya pasé, ya soy un paciente asintomático, no pasa nada, entonces evito usar la mascarilla, los protectores, ¿no? Los lentes, protectores también, ¿no? Entonces bajamos la guardia y quizás nosotros no nos veamos afectados, pero sí puede verse afectado alguna persona adulto mayor, algún familiar cercano a nosotros. Doctor, tenemos otra pregunta. Gracias nuevamente a todos los que nos escriben. Luis Ángel Maura Arias dice, ¿es cierto que si yo me pongo 2 mascarillas, bajo aún el riesgo de contagio si es que estoy con otra persona que no está con mascarilla, doctor? Bien, la mascarilla tiene que ser una mascarilla adecuada. Primero que la mascarilla, por ejemplo, si puede ser la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela, pero la mascarilla de tela tiene que tener por lo menos tres capas de tela, ¿no? Para evitar que cuando uno hable o tosa, las gotitas o los aerosoles salgan, ¿no? Entonces es un punto importante. Ujú. El otro punto importante es la mascarilla es una barrera, ¿no?
Entonces, si yo no uso mascarilla, ninguna de las personas usa mascarilla, el riesgo de infectarse es 90%. Pero si ambos usan mascarilla, ese riesgo se disminuye hasta 5%. Y si aparte de usar mascarilla mantenemos la distancia, el riesgo ya se hace inclusive menos de 1%. Entonces, no hay necesidad de ponernos dos mascarillas. Con una buena mascarilla de tela o una buena mascarilla quirúrgica es suficiente. O si voy a usar el transporte público, ahí sí tengo que usar la careta. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta para reducir el riesgo de enfermar. Pero con una mascarilla es suficiente, y si la mascarilla es de tela y tiene 3 capas, o la mascarilla quirúrgica es suficiente, no necesitamos ponernos 3 mascarillas, 2 mascarillas. Bien, doctor, tenemos también otra pregunta de Marisa Ortiz Bustamante, quien dice, doctor, mi esposo fue positivo con una prueba rápida en junio y hace 2 días le sacaron otra prueba y de nuevo salió positivo. ¿A qué se debe? Seguro habrá sido otra prueba rápida. Bueno, las personas cuando salen positivos a las pruebas rápidas generalmente van a mantener el nivel de anticuerpos inclusive hasta 3 o 4 meses. Entonces, si yo me hago otra prueba rápida al mes o me hago a los 2 meses, puede salir positivo. Entonces, cuando uno está infectado y pasa ya su periodo de infección, si es una persona que ha tenido síntomas leves, ¿no? Y no ha necesitado hospitalizarse, pasando los 14 días ya, y si no tiene ningún síntoma, la persona puede regresar a hacer su actividad normal. No necesita hacerse otra prueba rápida. No se requiere hacerse otra prueba rápida, ¿no? Entonces es un punto importante, porque a veces, ¿qué sucede? Y eso preguntan bastante, ¿no? A veces me llaman algunos amigos, me dicen, ¿sabes qué? Me he tomado mi prueba, pero para regresar a trabajar me piden otra prueba y he vuelto a salir positivo. Entonces, básicamente lo que yo les digo es que no es necesario hacerse otra prueba después de que ha cumplido ya los 14 días de aislamiento, ¿no? Y si ya no tiene síntomas, no es necesario hacerse otra prueba. ¿Por qué? Porque confunde el resultado, ¿no? Porque le puede salir positivo y la persona todavía piensa que todavía es infeccioso. Entonces no se requiere una segunda prueba. Doctor, ahora es interesante lo que usted dice, esto de mantener esto de los 14 días, ¿no? En alerta para observar si es que ha tenido el contagio o no. ¿A partir de cuándo uno debería contabilizar desde la exposición al contagio con una persona que ha dado positivo al COVID-19? Porque esta persona, bueno, pienso pues que para haberse contagiado ya ha tenido que también tener un proceso anterior a 8 o 10 días donde recién se han manifestado los síntomas, ¿no? Sí, bueno, nosotros empezamos a contar para la cuarentena si yo soy un contacto, a partir del último contacto que he tenido con esa persona, de ahí cuento 14 días. Ok. Eso es lo que tengo que tener en Desde el cuenta. A último partir contacto del que he último tenido con esa contacto, persona empiezo a 14 contabilizar. días. 14 días, ¿no? Muy bien. Ujú. Doctor, seguimos con algunas preguntas. Gracias a Gregorio Vázquez, que también nos dice si algún familiar para prevenir el contagio siempre se usa mascarilla, pero dice yo tengo mi hijo en casa que se contagió, a pesar de usar la mascarilla, y su esposa también, pero su bebé no se contagió, ¿no? Salía a trabajar por prevención y usaba la mascarilla. Y utilizando la mascarilla se contagiaron. Sí, bueno, hay diferentes formas de contagio, ¿no? Uno es las gotitas, el otro también es por contacto, pero generalmente el contagio más importante es a través de las gotas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. A veces nos podemos estar en contacto con personas asintomáticas, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta y también nos podemos contagiar por esa vía. Entonces, muchas de las personas que se contagian no todas pueden decir si han tenido contacto o no con alguien infectado. Entonces, por eso es importante las medidas que tienen que ser universales. En todo momento, usar mascarilla, ¿no? Ahora, el otro punto importante del uso de la mascarilla es que hay que usarlo bien. Porque hay personas que se ponen la mascarilla y se ponen la mascarilla debajo de la nariz, dejando la nariz libre, o Ah, algunos están que se la quitan, ¿no? Se la ponen, se la sacan. Entonces, eso también implica un riesgo, ¿no? Entonces, si usamos la mascarilla, o hay que usarla bien, hay manipulamos que la usarla mascarilla, bien. ¿no, doctor? Así es. Así es, claro. Manipulamos, nos Estamos tocamos, manipulando. porque a veces incomoda, ¿no? Entonces nos pica el ojo, la nariz, entonces
estamos bajándola y nosotros decimos, pero si estoy utilizando la mascarilla, ¿cómo fue? ¿No? Entonces, sin Ya, embargo, si nosotros, como usted dice, ¿no? Tomamos atención, nos vamos dando cuenta que nuestra mano contaminada, a pesar de que estamos con la mascarilla, pues ya estamos teniendo el contagio, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta. Nos dice, en mi trabajo me hicieron, gracias Estela Velázquez, en mi trabajo me hicieron una prueba y salió positiva. Luego en casa le salió negativa. Bueno, otra prueba, imagino. Me volvieron a hacer otra prueba en mi trabajo y me salió nuevamente negativo. Sin embargo, en mi trabajo me dijeron que aún no puedo volver a trabajar porque soy de riesgo para contagiar eh, a otras personas. ¿Es cierto que soy una persona que pueda contagiar a mis demás compañeros? Nos preguntan, doctor. bueno, si le salió una prueba positiva eh, y luego después una prueba negativa, había que revisar qué sucedió, ¿no? A veces también la lectura no es adecuada porque nos tomamos en un lugar donde que es recomendado, ¿no? La idea es que sea en en un establecimiento del Ministerio de Salud o en los puntos fijos COVID, donde sí hay personal entrenado, ¿no? Pero si esa persona sale positiva y luego ya pasa sus 14 días y no tiene ningún síntoma, ya puede regresar a trabajar. No se requiere una segunda prueba para regresar a trabajar. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? O sea, no le pueden pedir una segunda prueba para retornar a trabajar. Basta con el cumplimiento estricto, ¿no?, de los 14 días. Pero ¿qué sucede? Si después de esos 14 días todavía la persona tiene síntomas, todavía tiene que tener un tiempo mucho mayor. Pero en general, si el cuadro es leve, ¿no?, en 14 días ya debería de estar bien. Algunas personas, que son un grupo mucho más pequeño, pueden continuar inclusive con tos hasta más o menos un mes, o con dolor de cabeza, o cefalea hasta por un mes, ¿no? Pero es importante que después de los 14 días, si no tiene ningún síntoma, ya no hay ningún problema. Y no se requiere, nuevamente hago énfasis en eso, una segunda prueba. Ujú. Doctor, nos preguntan también, dice doctor, salí positivo y negativo en las pruebas que me realicé. Tengo 3 días con dolor de cabeza insoportable y de cuerpo tengo unas pequeñas pinzadas en la espalda. ¿Qué debo hacer? El médico todavía me evaluará el día lunes. Bueno, sí, está preocupado, ¿no? Estamos viernes hasta el día lunes, doctor. ¿Qué es lo que podría hacer? Sí, bueno, ahí hay que ver qué tipo de prueba se hizo. Si es prueba rápida o prueba molecular, ¿no? Había que ver qué prueba. Pero si tienes molestias, lo importante es que pueda llamar a su médico para que lo pueda evaluar, ¿no? Es importante eso. Si uno ya empieza a sentir, por ejemplo, falta de la respiración, no respira bien, el cuerpo no remite, entonces inmediatamente tengo que ir al servicio de salud. No hay que tener miedo de acudir al hospital o al centro de salud. Y eso es un punto importante que quiero resaltar, porque hay personas, ahora estamos mirando en estos últimos días, que las personas por tener miedo de ir a un establecimiento de salud llegan muy tarde. Entonces ya no da oportunidad para poderles apoyar rápidamente, sino que inmediatamente van a requerir entrar a una unidad de cuidados intensivos. Y ahí se complica el caso. Por eso es importante, si yo tengo COVID, no me siento bien, me falta la respiración, o por ejemplo tengo un oxímetro de pulso y me puedo medir la saturación y veo que estoy una saturación baja menor de 92, inmediatamente tengo que ir al hospital, no esperar. O sea, aquí lo importante es ir rápidamente. Si yo no me siento bien, tengo que ir, o voy al establecimiento de salud o voy a un hospital, a la emergencia del hospital. No hay que tener miedo de ir al Ujú. hospital, porque a veces por este miedo llegamos muy tarde. Ujú. Doctor, ahora todos no tienen la posibilidad de tener el oxímetro para poder medir la oxigenación, ¿no? ¿Hay alguna otra forma de poder nosotros darnos cuenta que no estamos oxigenando bien? Bueno, otra forma es ver si eh, se me corta la respiración o no respiro bien. Es otra forma de poder hacer el monitoreo, ¿no? Pero si es que no se siente bien y requiere de hacerse un oxímetro, tomarse el oxímetro pulso, puede ir a estos puntos fijos donde también tienen los oxímetros y le pueden apoyar con eso, ¿no? Lo importante acá es los signos de Ujú. alarma. Si yo me falta la respiración, no me siento bien, inmediatamente tengo que ir al hospital.
Ujú. Muy bien, doctor. Tenemos más preguntas. Dice, después de tener síntomas 14 días, ¿puede volver a recaer con los síntomas? Bueno, en general, si ya pasó los 14 días, ya no hay problema. Hay algunas personas, como te comentaba, que pueden inclusive mantener un dolor de cabeza o inclusive cansancio hasta por un mes, ¿no? Pero es un número mucho menor de Ujú, personas. Se puede prolongar los síntomas un poco hasta un mes. La tos generalmente demora un poco en desaparecer, hasta los 14 días más o menos, pero en general después de los 14 días, si es una enfermedad leve, ya los síntomas van a remitir solo. ujú. O sea, que es de acuerdo también a cómo haya afectado los síntomas a la persona para que dure más el proceso de recuperación, doctor. Así es, depende de cada persona. Cada persona es igual Ujú, frente a una enfermedad. ujú. Doctor, tenemos más preguntas. Nos dice Alex Alexandro, nos dice, doctor, estuve en el velorio del papá de una amiga. Hace 2 semanas estuve con una persona que hace 4 días comenzó a presentar síntomas de COVID. ¿Puedo ser un paciente asintomático? Así tenga yo diabetes, nos pregunta nuestro internauta. Bien, si es que él ha tenido un contacto de riesgo con alguien que ha sido positivo y ese contacto muy cercano, lo ideal es buscar hacerse la prueba, ¿no? Ahí puede ir a los puntos COVID, que hay en Lima hay más de 150 puntos COVID. Si entran a la página web del Ministerio de Salud, ahí pueden ver cuáles son los puntos COVID, que generalmente están afiliados a un establecimiento de salud, y ahí se pueden hacer el diagnóstico, y también si es que salen positivos pueden iniciar su tratamiento y lo van a incluir en el monitoreo. Pero es importante que si yo tengo síntomas, pienso que estoy infectado o empiezo a tener síntomas, puedo acudir a estos puntos COVID para que me puedan hacer el diagnóstico y el manejo inicial. Eso es importante. Doctor, y a lo que decía, perdón que lo interrumpa, a lo que decía nuestro internauta, es un paciente con enfermedad preexistente que tiene diabetes. ¿Puede ser un paciente asintomático? ¿O los pacientes que tienen Sí, bueno, enfermedad preexistente pueden ser? el problema más que todo es que las personas que tienen una enfermedad preexistente y si tienen COVID, tienen más riesgo de complicarse. Entonces lo importante, si yo tengo una Ujú, enfermedad preexistente, inmediatamente con más razón tengo que ir al establecimiento de salud para poder hacer un diagnóstico. ujú. Perfecto, doctor. Seguimos con las preguntas. Sé que estamos robándole un poco más de su tiempo, doctor, pero es importante pues para todas las personas que nos siguen para poder aclararles el panorama y que estén tranquilos también, porque en estos tiempos vivimos con tanta ansiedad de saber si estamos o no contagiados y cómo prevenir, cómo cuidarnos, doctor. Daisy y Hilario Villar nos dice, si después de 20 días de cuarentena aún eh, tengo incomodidad en la garganta, ¿puedo contagiar? Bien, o sea, después de los 14 días, ya a partir del sexto día, la carga viral disminuye en las personas, ¿no? En las vías respiratorias. Y después de los 14 días ya no debería contagiar a la persona. Sí, pero todavía si sigo con un dolor de garganta, eh, a veces esta molestia de garganta o el dolor de cabeza, como decía, puede demorar un poco más, pero ya después de los 14 días ya no contagia. Pero si continúa con este problema de garganta, sí es necesario que vaya al establecimiento de salud para que lo pueda ver el otorrino o un especialista, ¿no? Puede ser que sea otro problema. Ujú. Sí, una similar pregunta también nos dice Vicente Carvajal, doctor, dice que el 16 de junio hizo su cuarentena por 15 días y en el servicio de salud, dice, le dijeron que ya podía regresar a su trabajo, ¿no? Pero el día 29 de julio, hace pocos días, salió positivo en una prueba rápida, pero no tengo síntomas. Tiene miedo de contagiar a su familia, habiendo A ver, ya seguido los pasos de cuarentena, doctor. claro, por eso le digo, si esta persona salió positiva hace más o menos un mes, si le vuelven a tomar la prueba rápida puede salir positiva, pero no significa que se ha infectado nuevamente, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, si ya la persona tiene confirmado que ha salido positiva, la prueba rápida, si le siguen tomando o al mes, a los 2 meses puede salir positiva, pero no significa que va a seguir contagiando.
Entonces es importante. Pero el otro caso sería de que si fue contacto y no desarrolló ningún síntoma, ¿no? Ya pasó sus 14 días, pero ya después de un tiempo, 15 días o 20 días después, empieza a tener síntomas, ese es diferente, ¿no? Probablemente ya se ha infectado. Por eso hay que ver un poquito si es que ya ha sido positivo antes y luego le tomaron la prueba rápida, probablemente ya no está contagiando, ¿no? Porque si ya se enfermó y le toma la prueba rápida y salió positiva, significa que tiene anticuerpos, ¿no? Contra esta enfermedad, no significa que puede contagiar. Entonces eso también hay que tener en cuenta Ujú, para poder saber si contagio o no. ujú. Eh, Doctor, nos preguntan también en redes sociales acerca de, nos dice que tuvo un paciente hospitalizado, estuvo hospitalizado su familiar, ha salido y ahora ya está en casa, está recuperándose, pero tienen la pregunta de si pueden compartir la mesa la hora de, pues, de almuerzo, la cena, ¿no? Tienen temor y no saben si pueden compartir la mesa a pesar de que ya su familiar ya está en casa, ¿no? Pero ha estado en el hospital, ¿no? Entonces nos preguntan eso, doctor. Bien, si la persona ya ha sido dada de alta, significa que ya pasó el episodio de COVID. Pero igual, o sea, dentro de la familia siempre es importante, pueden compartir la mesa, pero siempre guardando la distancia, ¿no? Siempre guardando la distancia para evitar, si es que alguna persona, ¿no? Que también que salga a la calle, de repente puede haberse infectado y llega y puede contagiar a la resto de familia. Pero sí, no hay problema. Cuando ya el paciente es dado de alta, significa que ya está curado y puede regresar a hacer su vida normal. Pero siempre acuérdense manteniendo las medidas preventivas del caso. Doctor, nos preguntan también acerca de cuántos días dura el proceso de contagio desde que presenta los síntomas. Bien, la persona puede contagiar 2 días antes de, inclusive, de presentar síntomas. Puede estar asintomática, desde ahí puede contagiar y luego, una vez que empiezan los síntomas, puede contagiar mucho más, ¿no? Hasta más o menos los 14 días. ¿No? Ujú, Entonces, por eso es importante ese periodo de 14 días para hacer aislamiento o la cuarentena en los contactos. Entonces, por eso que es importante, ujú. ¿no? Porque hay personas que antes de empezar los síntomas ya pueden contagiar. Entonces, por eso es importante que las medidas de prevención se usen en todo momento, ¿no? Se usen en todo momento, ¿no? Porque no sabemos quién está infectado, quién no. Entonces es importante que se usen en todo momento la mascarilla, se laven las manos frecuentemente y mantengan la distancia, es clave. Sí, es importante, como se dice, doctor Munaico, no bajar la guardia en estos momentos, ¿no? Que ya llevamos un poquito más de un mes que se ha levantado la cuarentena y donde tratamos, pues, de que no se eleven los casos de contagio del COVID-19. Doctor, nos preguntan, ¿a qué se debe ¿a qué se puede deber que una persona demore en crear o activar solo la IgG después de 8 semanas de haber presentado la sintomatología? A ver, vamos a explicar un poquito esto. Cuando uno se enferma por cualquier virus, bacteria, el organismo reacciona, ¿no? Y reacciona produciendo inmunoglobulinas. Ahí está la IgG y la IgM, ¿no? La IgM es la inmunoglobulina que después de infectarse, días después, rápidamente, 5 o 6 días, empieza a aumentar, ¿no? Es la inmunoglobulina que responde rápidamente, ¿no? Luego tenemos la otra inmunoglobulina que es la IgG, que es ya una respuesta mucho más tardía. Pero, ¿qué sucede con el COVID? El COVID, a diferente de otras enfermedades, donde primero sube el IgM y luego sube la inmunoglobulina G, se ha visto ya por los estudios que las dos suben a la vez, inclusive. Por eso que cuando uno se le toma la prueba rápida, a pesar que le digan es IgG o IgM positivo, lo único que te dice la prueba rápida es que estás infectado, que tienes anticuerpos contra Ujú. este virus. Es difícil de poder decir si es una infección reciente o es una infección antigua, ¿no? Por eso que nosotros generalmente lo que hacemos es, vemos si es reactivo y ya lo único que decimos es, bueno, sí está infectado. Pero no podemos decir en qué momento se infectó, salvo que en ese momento tenga síntomas, ¿no?
Entonces, ese es un punto clave. O sea, no podemos estar diciendo yo soy IgG, yo soy IgM, o si soy IgG soy una infección activa. En realidad eso no se puede decir porque, como le comentaba, a la vez suben la dosis de inmunoglobulina. Ujú. Doctor, ya estamos casi ya por finalizar el programa. Las preguntas se nos quedan aquí en nuestra plataforma. Queremos atender a todos con sus inquietudes, pero a veces realmente pues a veces se nos hace un poco imposible. Mil disculpas si no podemos atenderlo a cada uno de ustedes. Nos dicen, dos personas positivas que hacen su cuarentena juntos, ¿pueden aumentar entre sí su carga viral? Esa es una muy buena pregunta. O sea, si dos personas están positivas, lo ideal es que hagan su aislamiento, ¿no? El aislamiento es para las personas infectadas, cuarentena es para los contactos, ¿no? Lo ideal es que no lo hagan juntos, ¿no? O sea, tienden a evitar tratar de hacer la cuarentena en lugares separados o en el mismo lugar, pero tratar de mantener en camas separadas, mantener la distancia, porque se pueden ellos mismos contagiar entre ellos, ¿no? Entonces, y se puede incrementar la carga viral. Por eso es importante siempre mantener, ¿no?, el aislamiento de manera separada, ¿no? Si no se puede, tratar de mantener la distancia en todo lo posible. Ujú. Doctor, ya como le digo, ya para terminar, nos dice Jesús Purizaca, nos dice, tiene tos leve con flema y mucosidad y estornudos. ¿Puede ser el COVID, doctor? Bueno, entonces ahora que ya estamos también con el invierno, donde obviamente Así empiezan a es. incrementarse otras enfermedades respiratorias, aquí lo importante es, si yo tengo una enfermedad Y el frío está respiratoria, fuerte, doctora. En las noches, así en las es. madrugadas baja la temperatura bastante. Así es. Entonces, lo más importante, si yo tengo un problema respiratorio, inmediatamente tengo que tomar mis medidas y buscar hacerme, ¿no?, la prueba, o en este caso, si recién empiezo, la prueba molecular, o si ya tengo varios días, la prueba rápida, no más de 5 días, para descartar si tengo o no COVID. Entonces, toda persona que tiene un problema respiratorio, inmediatamente tiene que tomar las medidas de aislamiento, ¿no?, mientras busca la atención en los servicios de salud. ¿Por qué sucede? Ya hemos visto que muchas personas esperan a que les den el resultado de la prueba recién para aislarse, y cuando esperan, ya toda la familia se infectó. Entonces, por eso es importante, toda persona con problema respiratorio inmediatamente tiene que buscar descartar que no sea COVID. Ujú. Así es, doctor. Y como usted dice, pues el cambio de clima aquí en Lima, pues, ¿no? Donde el frío un poquito, pues, nos ha agarrado con fuerza, ¿no? Porque en diferentes puntos del país, pues, hay otra diversidad de climas donde la temperatura es diferente. Doctor, muy preocupada también nos escribe Lisset Córdoba, y con esto creo que ya podemos terminar nuestro programa el día de hoy. Dice que su papá el 7 de julio salió positivo en prueba de sangre en el trabajo, pero al día siguiente en el centro de salud salió negativo y le dieron solo un jarabe para la inflamación en la garganta. Cumplió su cuarentena y hasta el 22 de julio no ha presentado ningún síntoma aparte de lo que he mencionado. A la fecha, algunos en casa también tienen malestar de garganta. ¿Qué recomienda? ¿Qué les recomienda? Dice. Sí, bueno, es importante siempre cuando uno quiere descartar si tiene o no COVID, es ir a un lugar certificado, ¿no? Que pueden ser un establecimiento de salud o una clínica, porque a veces cuando hacemos en lugares que no, de repente no tienen mucha experiencia leyendo, ¿no?, los resultados, puede a veces haber falsos positivos porque nos tomaron muy temprano, o falsos negativos porque nos tomaron muy temprano de la prueba, o no saben leer la prueba, ¿no? Entonces ahí causa conflicto. Entonces, como le decía, si uno tiene un problema respiratorio, ¿no?, empieza a tener tos o incluye fiebre, inmediatamente hay que tomar las medidas de aislamiento y buscar ir a un establecimiento de salud. Y en este caso, ya los puntos COVID que tenemos en el Ministerio de Salud, en Lima tenemos más de 150 puntos COVID, ahí pueden acudir y de forma inmediata le van a hacer el diagnóstico, y si tiene la enfermedad, le van a iniciar un tratamiento y lo van a monitorizar. Por eso es importante no acudir de frente al hospital si no tengo signos de alarma. Puedo ir a estos puntos para poder descartar si tengo o no tengo la enfermedad.
Para una atención más rápida también, doctor, ¿no? Porque los Así es, hospitales porque están pues abarrotados. están abarrotados. O sea, a veces hay muchas personas que van al hospital, pero no requieren ir al hospital. Entonces, lo importante es, si no tiene signos de alarma, ir a estos puntos COVID o a los establecimientos de salud, donde lo van a atender rápidamente, ¿no? Y le van a dar la orientación necesaria. Ujú. Así es, muchas gracias, doctor. Y las recomendaciones finales para terminar el programa, por favor, doctor, y gracias de antemano por brindarnos más de 25 minutos de entrevista en el programa de salud y bienestar. Le agradezco de corazón a toda nuestra producción también, porque muchas personas, como le digo, de alguna manera quieren tranquilizarse, quieren tener por lo menos alguna solución frente a lo que todos estamos viviendo. Sí, bueno, yo creo que el mensaje final es clave, ¿no? No tenemos que bajar la guardia, tenemos que continuar con las medidas preventivas, el lavado de manos es clave, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla adecuadamente, ¿no? Son importantes para reducir el riesgo de infección. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, doctor. Esperemos tenerlo nuevamente en otro programa para que también nos pueda ayudar y sobre todo en la prevención y acudir, como usted dice, a los centros médicos o las postas para no pues dirigirnos a los lugares donde, a los hospitales donde ya hay demasiada afluencia de personas que esperan también que los atiendan. Gracias, doctor, nuevamente. Ok, muchas gracias. Ujú. Y a ustedes, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, si quieren volver a ver el programa Salud y Bienestar acerca de cómo saber si soy portador asintomático del COVID-19, puedes hacerlo a través de nuestra multiplataforma www.andina.pe y a través de nuestro Facebook Live. Ya sabes, un buen fin de semana, a cuidarse, a utilizar muy bien las mascarillas, los protectores faciales, lavarse constantemente las manos con agua y jabón y de esta manera pues están protegiéndose a usted y a toda su familia. Iván Calderón se despide, muchas gracias, Dios los bendiga, a cuidarse y a regalar siempre una sonrisa a la vida. Gracias.